Esta es una de esas historias que estremecen hasta los huesos, un relato que llegó al correo del canal y que no pude dejar pasar porque me lo enviaron asegurando que era real y vivido en carne propia. Una historia que conecta con lo más oscuro de las creencias que persisten en México, donde lo sobrenatural y lo humano se entrelazan en formas perturbadoras, y lo que estoy por narrarles no es una simple anécdota de miedo, sino el testimonio de alguien que asegura haber presenciado de cerca cómo una secta oscura manipulaba, destruía y marcaba para siempre la vida de quienes se cruzaban en su camino, una historia que combina lo paranormal, lo satánico y lo macabro en una sola experiencia que, sinceramente, parece imposible de inventar. Esta es la historia de una secta en México que te hará dudar de todo lo que creías conocer sobre la maldad humana y la influencia de fuerzas oscuras. Así que si te atreves, quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar podría perseguirte en tus sueños más profundos. La Hermandad del Silencio, una secta que opera en las sombras de la sociedad mexicana, aprovechándose de la miseria, la fe ciega y el miedo de la gente para mantener un poder que no debería existir. Y mientras lees esto quiero que recuerdes que no todo lo que parece irreal lo es, porque en este mundo hay rincones oscuros donde lo macabro y lo inexplicable se dan la mano para recordarnos que la realidad puede ser más aterradora que cualquier película. Él comienza su relato diciendo que todo empezó cuando viajó a un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, un lugar rodeado de montañas, selva y una neblina densa que parecían no disiparse nunca. Un sitio en el que el tiempo avanzaba más lento y en el que los locales parecían siempre desconfiar de los forasteros. Pero lo que más le llamó la atención fue que en las conversaciones del mercado o en las pláticas de la cantina, siempre surgía un tema prohibido, una hermandad secreta, un grupo de hombres y mujeres vestidos de túnicas negras que se reunían en la madrugada en una antigua hacienda abandonada, y aunque todos lo negaban cuando se les preguntaba directamente, en sus ojos se notaba el pánico, como si solo mencionar a la secta pudiera atraer su atención. Movido por la curiosidad y por un extraño presentimiento, decidió investigar, y lo primero que descubrió fue que la hacienda existía realmente, un edificio de la época colonial, con muros derruidos, ventanales rotos y una capilla en ruinas que, según decían, alguna vez fue utilizada por sacerdotes españoles que fueron expulsados por prácticas prohibidas dentro de la iglesia, y fue allí donde, según los rumores, se fundó lo que hoy se conoce como la Hermandad del Silencio, una secta que combina antiguos ritos indígenas con simbolismos satánicos y que ha sido vinculada con desapariciones de personas en la región desde hace más de 50 años. Una noche, impulsado por una mezcla de miedo y adrenalina, mi seguidor decidió acercarse a la hacienda, armado únicamente con su celular y una linterna pequeña, y fue en ese instante que su vida cambió para siempre, porque lo que vio aquella madrugada lo persiguió desde entonces en cada uno de sus sueños y en cada sombra que se cruzaba en su camino. Dice que al llegar escuchó cánticos graves, casi guturales, que se repetían en un idioma extraño, quizá náhuatl mezclado con palabras incomprensibles, y que poco a poco fue distinguiendo el sonido de tambores y de cadenas arrastrándose sobre el suelo, y escondido entre los matorrales pudo ver cómo hombres y mujeres con túnicas negras entraban en procesión, llevando antorchas que iluminaban apenas sus rostros deformados por la seriedad de los rituales. En medio del grupo llevaban a una persona amarrada, un joven que se retorcía desesperado mientras le cubrían la boca con un trapo. Y mi seguidor asegura que su piel se erizó al comprender que aquello no era una representación ni un teatro macabro, sino un sacrificio real, porque en medio de la capilla, sobre un altar de piedra manchado de lo que parecía ser sangre seca, colocaron al muchacho, y mientras uno de los líderes alzaba un cuchillo ceremonial, los demás coreaban un canto que, según él, retumbaba como si la tierra misma lo repitiera. El joven gritaba bajo la mordaza y sus ojos imploraban ayuda, pero nadie se movió, y él mismo, escondido entre la maleza, se sintió paralizado, con el corazón golpeándole en el pecho, incapaz de intervenir, porque sabía que si lo descubrían sería el siguiente, y lo que pasó después lo dejó marcado para siempre, porque el líder clavó el cuchillo en el pecho de la víctima y levantó el corazón ensangrentado hacia la oscuridad, mientras los demás se inclinaban en silencio, y en ese preciso instante, jura que escuchó un susurro detrás de él, como si alguien le hablara al oído, diciéndole ahora sabes demasiado.
Mi seguidor se giró de inmediato, pero no había nadie, y sin pensarlo 2 veces corrió hacia el monte, tropezando, cayendo, con la linterna apagada y el celular perdido en la huida, hasta que logró salir a la carretera y pedir ayuda a un camionero que lo encontró temblando, sucio y casi sin voz. Al día siguiente intentó regresar con la policía para denunciar lo que había visto, pero al llegar a la hacienda se encontró con que el lugar estaba completamente vacío, no había huellas, ni fuego, ni restos de sangre, como si todo lo que había presenciado hubiera sido borrado de la faz de la tierra, y los policías, riéndose con nerviosismo, le dijeron que no era la primera vez que escuchaban historias de sacrificios, pero que nunca encontraban pruebas, y que lo mejor era olvidar, porque meterse con esas cosas traía consecuencias. Mi seguidor trató de hacer exactamente eso, olvidar, pero la hermandad no lo olvidó a él, porque en los días siguientes comenzó a notar que alguien lo seguía en las calles, que recibía llamadas silenciosas a medianoche y que encontraba símbolos dibujados con carbón en la puerta de su casa, símbolos que coincidían con los que había visto en las túnicas de los miembros de la secta. Una noche, asegura que despertó y encontró a una mujer vestida de negro parada en la esquina de su habitación, mirándolo fijamente sin parpadear, y cuando encendió la luz, ella había desaparecido, dejando únicamente una marca en la pared, una mano ensangrentada. Lo que lo terminó de convencer de huir fue que su mejor amigo, a quien le contó lo sucedido, desapareció misteriosamente al poco tiempo, y los pocos testigos aseguran que lo vieron por última vez entrando en una camioneta negra sin placas, con vidrios polarizados, muy parecida a las que circulaban por el pueblo en las noches en que ocurrían desapariciones. Desde entonces, mi seguidor asegura que vive escondido, cambiando constantemente de ciudad dentro de México, evitando hablar demasiado y confiando solo en pocas personas, porque cree firmemente que la Hermandad del Silencio lo marcó como objetivo, y que en cualquier momento podrían ir por él, pero a pesar de todo quiso contar su historia, porque según sus propias palabras nadie merece caer en sus manos sin saber que existen, nadie merece pensar que los monstruos solo viven en cuentos. Y aquí viene lo más perturbador, al final de su correo me adjuntó una fotografía borrosa, en la que se ve claramente un altar de piedra en la capilla de la hacienda, con manchas oscuras y símbolos tallados, y aunque la imagen está desenfocada, es imposible no sentir un escalofrío al verla, porque parece irradiar una energía oscura que te obliga a apartar la mirada. Él asegura que esa fue la última foto que tomó antes de huir, y que después de eso su celular se apagó y nunca volvió a encender. Y ahora que sabes esta historia, quiero que pienses en algo. Si una secta así existe en México, operando desde hace décadas, cubriendo sus huellas, silenciando testigos y mezclando creencias ancestrales con prácticas demoníacas, ¿cuántos otros casos que llamamos desapariciones misteriosas en realidad podrían estar relacionados con ellos? El relato de mi seguidor cierra con un tono desesperado. Si algún día no sabes más de mí, si desaparezco, ya sabrás quién se me llevó, ellos, los que jamás hablan, los que solo observan y esperan, la Hermandad del Silencio, y aunque parece un final cerrado, como si él hubiera aceptado su destino, también queda abierto, porque hasta hoy nadie sabe dónde está, si sigue huyendo o si ya lo atraparon, y mientras tanto las desapariciones en Veracruz y otros estados continúan, y entre la gente aún se escuchan susurros de que la hermandad no solo existe, sino que se ha extendido a otros lugares, creciendo en número y poder, invisible para la mayoría pero siempre vigilante para aquellos que han osado mirar donde no debían. Si esta historia te puso los pelos de punta y quieres seguir conociendo relatos perturbadores que pocos se atreven a contar, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu comentario contándome qué opinas de la Hermandad del Silencio y comparte este video con alguien que disfrute del terror tanto como tú. Recuerda que en este canal siempre hay más misterios que revelar.